Buenos días a todos, somos el grupo número 2 de la materia La variable ambiental en el proceso productivo de la Universidad Simón Bolívar, integrado por María Luisa Tovar, Brian Gallegos y mi persona Jimena Martín. Les vamos a hablar sobre la problemática de la contaminación del aire en Venezuela. Los puntos que vamos a tratar son la atmósfera, la contaminación del aire con sus causas y consecuencias, la calidad del aire y soluciones, junto con las legislaciones en el país. La atmósfera es una capa homogénea de gases concentrada alrededor de un planeta o astro celeste y mantenida en su lugar por acción de la gravedad. La atmósfera terrestre alberga en distintas capas los gases necesarios para preservar la temperatura planetaria estable y permitir el desarrollo de la vida. Las corrientes de aire presentes en ella se encuentran estrechamente relacionadas con la hidrósfera y se afectan de manera recíproca. Esto, pues las corrientes de aire reducen drásticamente las diferencias de temperatura entre el día y la noche, distribuyendo el calor por toda la atmósfera. Es así importante mencionar que la atmósfera no solo es una mezcla de gases, sino de líquidos y hasta sólidos. El líquido y sólido contenido en la atmósfera son partículas que pueden ser pequeñas, medianas o grandes. La atmósfera se considera desde la Tierra hasta que no se siente gravedad. Su espesor es de unos 320 kilómetros. Además, la estructura de la atmósfera se puede dividir según su composición o según su temperatura. Estructura según su variación térmica. Troposfera. Es la capa más baja en la que se desarrolla la vida y los fenómenos meteorológicos. Alcanza unos 10 kilómetros de altura en los polos y 18 kilómetros en el ecuador. En ella la temperatura va disminuyendo hasta alcanzar los menos 70 grados centígrados en la tropopausa. Estratosfera. En esta capa la temperatura se incrementa hasta unos menos 10 grados centígrados, a los 50 kilómetros de altitud. Aquí se localiza la capa de ozono, una zona con una alta concentración de este gas que absorbe parte de la radiación ultravioleta e infrarroja del Sol y permite las condiciones adecuadas para la vida. Mesósfera. En ella la temperatura vuelve a disminuir hasta los menos 140 grados centígrados. Alcanza una altitud de 80 kilómetros. Termósfera. En esta capa se extiende hasta varios cientos de kilómetros la altitud. La temperatura crece hasta los 1000 grados centígrados. Sus gases presentan una densidad muy baja y están ionizados. Exósfera. Es la última capa, y su límite viene marcado por una densidad atmosférica similar al espacio exterior, por lo que se considera que no hay un límite neto. Como vemos, la presión y temperaturas atmosféricas disminuyen con la altura, por lo que las capas exteriores son frías y poco densas. Estructura según su composición. Según este criterio, en la atmósfera se distinguen dos capas, la homósfera con composición uniforme y la heterósfera con composición no uniforme. La primera se extiende desde el nivel del mar hasta unos 100 kilómetros de altitud y la segunda a partir de este nivel altitudinal hasta que culmina. Además, se conoce otra capa conformada por iones, como se mencionó en la termósfera, conocida según su composición como ionosfera. Los principales gases que integran la atmósfera son el nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y argón. Sin embargo, otros gases se hallan presentes en cantidades minoritarias. Por su parte, la heterósfera se compone de capas diferenciadas de nitrógeno molecular, oxígeno atómico, helio e hidrógeno. El origen y la evolución de la atmósfera datan desde inicios del mismo planeta, en los que una capa gruesa de gases primigenios permaneció alrededor del planeta, constituida más que nada por hidrógeno y helio, provenientes del sistema solar. Sin embargo, el enfriamiento paulatino de la Tierra y la aparición muy posterior de la vida fueron cambiando la atmósfera y variando su contenido hasta alcanzar lo que hoy conocemos, a través de procesos como la fotosíntesis y la quimiosintesis o la respiración. Hablemos entonces de la composición de la atmósfera. La atmósfera terrestre está compuesta por diversos tipos de gases, como ya se mencionó, cuyo mayor porcentaje de masa se acumula en los primeros 11 kilómetros de altura. 95% del aire se encuentra en su capa inicial, y cuya masa total ronda los 5,1 por 10 a la 18 kilogramos. En la tabla de la siguiente lámina se puede ver la composición del aire en la baja troposfera y en un área no contaminada, es decir, la composición que se puede considerar como aire puro o aire limpio. En particular en Venezuela se puede considerar los porcentajes que se van a ver a continuación. Es fundamental mencionar que, si bien esto nos va a dar una idea general de la composición, hay que tener en cuenta que esta puede variar ligeramente dependiendo de la ubicación e inclusive de la época del año. Por ejemplo, en áreas urbanas o industriales como Caracas, la concentración de ciertos contaminantes como el dióxido de carbono puede ser mayor que al compararlo con zonas menos pobladas. Esta es la lámina a la que se hacía referencia. Pueden poner pausa al video si lo desean y detallar cada compuesto. En particular, mi compañera María Luisa va a explicar la calidad del aire en Venezuela y cómo ver los contaminantes principales según la zona cada día, incluyendo partículas en suspensión.
Importancia de la composición. Como vimos, la temperatura global del planeta está en el orden del 15 grados centígrados y está determinada por un delicado balance entre la radiación solar que llega a la Tierra y la energía neta que ella irradia al espacio. Un factor esencial de este balance térmico es la cantidad de energía absorbida por los diferentes componentes de la atmósfera. Dichos compuestos químicos absorben radiación en rangos de longitud de onda característicos para cada uno de ellos. Por esta razón, la composición química de la atmósfera juega un papel determinante en este balance, ya que éste absorbe parte de la radiación solar y de la energía irradiada por la Tierra. Entonces, ¿qué es como tal la contaminación atmosférica? La contaminación se refiere a la presencia en la atmósfera de sustancias que alteran su composición natural, vista anteriormente, y pueden tener efectos adversos para la salud humana, el medio ambiente y los materiales. Estas sustancias pueden ser gases, partículas sólidas o líquidas o una combinación de ambas. Es importante tener una idea de la clasificación de los contaminantes del aire, ya que estos se clasifican según su origen, composición, estado físico, entre otros. Clasificación según su origen. Contaminantes naturales. Son aquellos que se producen de forma natural, como el polvo volcánico o los incendios forestales, o las emisiones de metano de los humedales. Los contaminantes antropogénicos. Son aquellos que son producidos por las actividades humanas, como las emisiones de vehículos, las industrias, la quema de combustibles fósiles y la agricultura. Clasificación según su composición. Contaminantes gaseosos. Son aquellos que se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente, como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, conocidos como NOx, el ozono y los compuestos orgánicos volátiles. Partículas. Son pequeñas partículas sólidas o líquidas que se encuentran suspendidas en el aire, como polvo, polen, el humo y las partículas metálicas. Y los contaminantes biológicos son aquellos que son de origen biológico, como las esporas de hongos, bacterias y virus. Por último, vemos la clasificación según su formación. Contaminantes primarios son aquellos que se emiten directamente a la atmósfera desde su fuente, como el monóxido de carbono de los vehículos o el dióxido de azufre de las industrias. Contaminantes secundarios son aquellos que se forman en la atmósfera a partir de las reacciones con otros contaminantes, como el ozono troposférico, que se forma a partir de la reacción de los óxidos de nitrógeno y los COF o compuestos orgánicos volátiles en presencia de la luz solar. Además de estas clasificaciones, los contaminantes del aire también se pueden clasificar según otros criterios, como su estado físico, que ya vimos, como pueden ser gaseosos, líquidos, sólidos, además de clasificarlos según su toxicidad, su presencia en el ambiente o su efecto en el cambio climático. Sin embargo, se mencionó la clasificación principal. Entonces, a la hora de hablar de contaminantes, es fundamental hacernos dos preguntas. ¿Qué cantidad se coloca del compuesto contaminante y por cuánto tiempo se coloca? Realmente, el nivel de afectación puede ir desde lo micro hasta 100 metros o escala media o local, de 100 metros a 0,5 kilómetros y de 0,5 a 4 kilómetros respectivamente. Pero en general tenemos tres grandes escalas principales. Escala urbana. Se refiere a la contaminación que afecta a un área geográfica limitada, como una ciudad o un barrio. Las principales fuentes de contaminación a esta escala suelen ser el tráfico vehicular, las industrias locales y actividades domésticas. Hablamos a esta escala del smog fotoquímico. Escala regional. Abarca áreas geográficas más extensas, como una región de un país. La contaminación a esta escala puede ser causada por fuentes locales y también por el transporte de contaminantes a través del aire desde otras regiones. Aquí incluimos la lluvia ácida, por ejemplo. Y la escala nacional o global se refiere a la contaminación que afecta a todo un país o el planeta, como el cambio climático y la destrucción de la capa de ozono. Estos problemas son causados por la acumulación de contaminantes en la atmósfera a nivel global, como los gases de efecto invernadero y los CFC o clorofluorocarbonos. Ahora, si bien se van a mencionar las consecuencias del impacto ambiental en la siguiente sección, así como sus causas, vamos a explicar primero brevemente en qué consisten estos efectos generados por los contaminantes en el aire. Primero tenemos el smog. El smog fotoquímico se forma a partir de una serie de reacciones químicas complejas que involucran los siguientes contaminantes. Óxidos de nitrógeno. Se emiten principalmente por los vehículos a motor y las industrias. Y compuestos orgánicos volátiles. Se emiten por diversas fuentes, como los vehículos, la industria, los disolventes y la vegetación. Estos contaminantes reaccionan en presencia de luz solar, generando ozono troposférico y otros contaminantes secundarios que son dañinos. Lluvia ácida. La lluvia ácida es un tipo de precipitación que contiene niveles elevados de ácidos, principalmente ácido sulfúrico y ácido nítrico.
Se forma cuando los contaminantes atmosféricos como los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno reaccionan con la humedad del aire y se transforman en ácidos, que caen a la Tierra con la lluvia, la nieve o la niebla. El efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite que la Tierra mantenga una temperatura adecuada para la vida. Funciona de la siguiente manera. Radiación solar. La Tierra recibe energía del Sol en forma de radiación solar, que incluye luz visible, radiación ultravioleta y radiación infrarroja. Absorción y reflexión. Parte de esta radiación es absorbida por la superficie terrestre, calentándola, mientras que otra parte es reflejada de vuelta al espacio. Gases de efecto invernadero. Algunos gases presentes en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, tienen la capacidad de absorber la radiación infrarroja que emite la Tierra. Retención de calor. Al absorber esta radiación, los gases de efecto invernadero retienen el calor de la atmósfera, evitando que escape al espacio. Esto provoca un aumento de la temperatura en la Tierra. El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente debido a actividades humanas, está intensificando este efecto invernadero y provocando el calentamiento global. Por último, vamos a hablar sobre la disminución de la capa de ozono. La principal causa de la disminución de la capa de ozono es la emisión de sustancias agotadoras de ozono, conocidas como SAO, a la atmósfera. Estas sustancias son principalmente productos químicos fabricados por el hombre, como clorofluorocarbonos o CFC. Se utilizaban en refrigerantes, aerosoles y espumas aislantes. Halones. Se utilizaban en extintores de incendios. Tetracloro de carbono. Se utilizaba como solvente en la producción de otros productos químicos. Y bromuro de metilo. Se utilizaba como pesticida. Cuando estas sustancias se liberan a la atmósfera, llegan a la estratosfera, donde se descomponen y liberan átomos de cloro y bromo. Estos átomos catalizan la destrucción del ozono, lo que provoca el adelgazamiento de la capa de ozono que nos protege contra los rayos UV del Sol. A continuación se verá entonces más a detalle las causas y consecuencias de estas afectaciones mencionadas a la atmósfera. El smog es una mezcla de contaminantes que se forma en la atmósfera, especialmente en áreas urbanas e industriales. Sus principales causas son las emisiones de vehículos, las industrias y la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. Estos contaminantes incluyen partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, que reaccionan con la luz solar para formar ozono troposférico, un componente clave del smog fotoquímico. En el medio ambiente, el smog reduce la visibilidad y daña los ecosistemas, afectando la fotosíntesis de las plantas y la calidad del agua. En los seres humanos provoca enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis, irritación ocular y a largo plazo puede aumentar el riesgo del cáncer de pulmón. Lluvia ácida, causas y consecuencias. La lluvia ácida es un fenómeno que ocurre cuando los gases contaminantes, como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, reaccionan con el vapor de agua en la atmósfera. Estos gases son emitidos principalmente por centrales eléctricas que queman carbón, vehículos y procesos industriales. El resultado es la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico que caen en la Tierra en forma de lluvia, nieve o niebla. En el medio ambiente, la lluvia ácida acidifica los suelos y los cuerpos de agua, lo que afecta a la vida acuática y daña la vegetación. En los seres humanos puede corroer infraestructuras como puentes y edificios y contaminar fuentes de agua potable, lo que representa un riesgo para la salud. Efecto invernadero, causas y consecuencias. El efecto invernadero es un proceso natural que permite que la Tierra mantenga una temperatura adecuada para la vida. Sin embargo, las actividades humanas han intensificado este fenómeno. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitroso, que se liberan al quemar combustibles fósiles en la agricultura y en procesos industriales. En el medio ambiente, el aumento de estos gases provoca el calentamiento global, lo que deriva en el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar y cambios en los patrones climáticos. Para los seres humanos, esto significa fenómenos meteorológicos más extremos, como huracanes, sequías e inundaciones, que afectan la agricultura, la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria. Con respecto a la disminución de la capa de ozono y sus causas y consecuencias, sabemos que la capa de ozono está ubicada en la estratosfera y que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. Sin embargo, sustancias químicas como los clorofluorocarbonos, utilizados en refrigerantes y aerosoles, han causado su disminución. Cuando los CFC llegan a la estratosfera, liberan átomos de cloro que destruyen las moléculas de ozono. En el medio ambiente, la disminución de la capa de ozono permite que más radiación UV llegue a la superficie terrestre,
lo que daña los ecosistemas marinos y terrestres, especialmente el fitoplancton, base de la cadena alimentaria acuática. En los seres humanos aumenta el riesgo de cáncer de piel, cataratas y debilita el sistema inmunológico. El agujero en la capa de ozono sobre la Antártida es un ejemplo claro de este problema. Ahora bien, hablemos un poco de la calidad del aire como indicador. La calidad del aire es un indicador clave para medir la salud ambiental. Se evalúa mediante el índice de calidad del aire, AQI o ICA, que mide la concentración de contaminantes como partículas en suspensión, PM2.5 y PM10, ozono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Un AQI alto indica mayor contaminación y mayores riesgos para la salud. El índice de calidad del aire es una herramienta utilizada para medir la concentración de contaminantes en el aire. La escala incluye categorías como bueno, moderado, perjudicial para grupos sensibles, perjudicial, muy perjudicial y peligroso. Estas categorías ayudan a determinar el riesgo para la salud y el medio ambiente. Calidad del aire en Venezuela. En Venezuela, la calidad del aire varía significativamente entre regiones, dependiendo de factores como la industrialización, el tráfico vehicular y las prácticas ambientales. Aquí podemos ver un mapa muy general, abajo la escala aquí, ¿ok? Que nos indica cuál es el índice de calidad del aire en cada una de estas regiones. A continuación, analizaremos la situación en algunas ciudades clave y cómo se relaciona con la escala del índice de calidad del aire. Aquí tenemos un mapa que nos indica cuál es el índice de calidad del aire en Caracas. El índice de calidad del aire en Caracas es bastante bueno, lo que significa que la calidad del aire es satisfactoria y presenta un riesgo menor uno para la salud. ¿Cuáles son las razones posibles de los otros contaminantes? Bueno, con respecto a PM2.5, Caracas, al estar en un valle, puede beneficiarse de la dispersión de contaminantes por el viento. Además, las regulaciones ambientales y la menor densidad industrial comparada con otras ciudades pueden contribuir a niveles más bajos de partículas. Con respecto al monóxido de carbono, aunque hay tráfico, la topografía y las políticas de control de emisiones pueden ayudar a mantener los niveles de monóxido de carbono en un rango bueno. Con respecto al dióxido de nitrógeno, que es similar a otros contaminantes, disculpa, las emisiones de vehículos están controladas, lo que ayuda a mantener bajos los niveles de dióxido de carbono. Y con respecto al ozono, aunque hay ozono, los niveles son más bajos que en otras ciudades, posiblemente debido a una menor presencia de precursores de ozono y condiciones climáticas favorables. Para Maracaibo, el AQI es moderado, lo que indica que la calidad del aire es aceptable, pero puede haber un riesgo moderado para la salud de personas no usualmente sensibles. Tenemos que las razones posibles a los otros contaminantes con respecto a las partículas 2.5, se sabe que Maracaibo es una ciudad industrial con refinerías de petróleo y otras actividades industriales que pueden emitir partículas finas. Con respecto al monóxido de carbono, las emisiones de vehículos y la actividad industrial pueden contribuir a niveles más altos de monóxido de carbono. Con respecto al dióxido de nitrógeno, similar a Valencia, el dióxido de nitrógeno puede ser emitido por vehículos y plantas industriales y el clima cálido y soleado de Maracaibo puede favorecer la formación de ozono a nivel del suelo. El aquí en Valencia es moderado, lo que significa que la calidad del aire es aceptable, pero puede haber un riesgo moderado para la salud de personas especialmente sensibles, como aquellas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Las partículas finas de 2.5 pueden provenir de emisiones de vehículos, industrias y quema de combustibles. Valencia, al ser una ciudad con tráfico intenso y industrial, puede tener niveles moderados de estas partículas. El monóxido de carbono es un contaminante común en áreas urbanas con alto tráfico vehicular. El dióxido de nitrógeno también está relacionado con las emisiones de vehículos y puede ser más alto en áreas con congestión de tráfico. A nivel del suelo se forma por reacciones químicas entre óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles en presencia de luz solar. Valencia, con su clima mediterráneo, puede tener niveles moderados de ozono, especialmente en días soleados. En Santa Bárbara encontramos que el Aqui es moderado, lo que indica que la calidad del aire es aceptable, pero puede haber un riesgo para la salud de personas especialmente sensibles. ¿Cuáles serían las razones posibles? Por ejemplo, para las partículas 2.5, Santa Bárbara puede experimentar niveles más altos de partículas finas debido a la combinación de tráfico vehicular, actividades industriales y en ocasiones incendios forestales que afectan la región. Con respecto al monóxido de carbono, las emisiones de vehículos y la geografía de la zona que pueden atrapar contaminantes pueden contribuir a niveles más altos de monóxido de carbono.
Con respecto a los dióxido de nitrógeno, similar a otras ciudades, el dióxido de nitrógeno puede ser emitido por vehículos y actividades industriales. Y también tenemos que el clima soleado de Santa Bárbara puede favorecer la formación de ozono a nivel del suelo, especialmente en días calurosos. En la Constitución tenemos 3 artículos relacionados con la normativa del aire o atmósfera en Venezuela. El artículo 127 indica que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono y las especies vivas sean especialmente protegidos de conformidad con la ley. Luego tenemos el artículo 128, el cual indica que el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable. Y en el artículo 129, que indica todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudio de impacto ambiental y sociocultural. En Gaceta Oficial número 5833 encontramos 3 artículos relacionados con el aire. El artículo 58, el cual habla de que la gestión integral de la atmósfera está orientada a asegurar su conservación, garantizando sus condiciones de calidad. El artículo 59, el aire como elemento natural de la atmósfera constituye un bien fundamental que debe conservarse. En el artículo 60, para la conservación de la calidad de la atmósfera se considerarán los siguientes aspectos. 1. Vigilar que las emisiones a la atmósfera no sobrepasen los niveles permisibles establecidos en normas técnicas. El punto 2. Reducir y controlar las emisiones a la atmósfera producidas por la operación de fuentes contaminantes, de manera que se asegure la calidad del aire y el bienestar de la población y demás seres vivos, atendiendo a los parámetros establecidos en las normas que la regulen y en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. El punto 3. Establecer en las normas técnicas ambientales los niveles permisibles de concentración de contaminantes primarios y secundarios, capaces de causar molestias, perjuicios o deterioro en el ambiente y en la salud humana, animal y vegetal. El cuarto, establecer prohibiciones, restricciones y requerimientos relativos a los procesos tecnológicos y la utilización de tecnologías en lo que se refiere a la emisión de gases y partículas, entre otros, que afectan la capa de ozono o inducen el cambio climático. El punto 5. Dictar las normas técnicas ambientales para el establecimiento, operación y mantenimiento de sistemas de seguimiento de calidad del aire y de las fuentes contaminantes. Y el punto 6. Llevar un inventario y registro actualizado de las fuentes contaminantes y la evaluación de sus emisiones. En Gaceta Oficial número 6207 del año 2015 se encuentra la Ley de Calidad de las Aguas y el Aire. En el artículo 4 se habla sobre la calidad del aire, en el cual indica que es la proporción en volumen o concentración de la masa de gases incoloros del aire atmosférico, constituido fundamentalmente por nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano, ozono, xenón, criptón, óxido nitroso y vapor de agua. Tal proporción o concentración podría ser modificada por forma de energía, liberación de mezclas de gases o partículas y aerosoles de uno o más contaminantes o sus combinaciones que impliquen riesgos que pueden afectar particularmente al ser humano. En el artículo 5 se habla sobre la gestión de la calidad del aire, que indica
La gestión de la calidad del aire comprende los aspectos relativos a la vigilancia de la reducción y control de las emisiones a la atmósfera producidas por la operación de fuentes contaminantes, atendiendo a los parámetros establecidos en las normas, el establecimiento de los niveles permisibles de concentración de contaminantes primarios y secundarios, capaces de causar molestias, perjuicios o deterioro en el ambiente y en la salud humana, animal y vegetal. Desde el artículo 52 hasta el 63 se habla sobre la calidad del aire. El artículo 52 habla sobre la contribución a la calidad del aire. El artículo 53 habla sobre los límites de calidad del aire y de emisiones contaminantes. El artículo 54 indica varias definiciones tales como caracterización de emisiones, contaminación atmosférica, contaminante del aire, estudio de calidad del aire, fuente fija de contaminación atmosférica, fuente móvil de contaminación atmosférica, límite de calidad del aire, límite de emisión de contaminantes del aire y el último objetivo de calidad. El artículo 55 habla sobre clasificación de zonas de calidad del aire. El artículo 56 habla sobre estudio de calidad del aire. El artículo 57 habla sobre garantía de la eficiencia del diseño de la fuente y el artículo 58 habla sobre prohibiciones. El artículo 59 sobre medidas de control de emisiones de polvo, el artículo 60 sobre fuentes fijas fuera de áreas urbanas, el artículo 61 sobre prohibición de nuevas fuentes fijas de contaminación atmosférica y el artículo 63 sobre estadística de importación y de fabricación de sustancias no controladas. En el artículo 82 y 83 hablan sobre desechos gaseosos. En el artículo 82 hablan sobre el diseño de chimeneas y ductos, las cuales estarán diseñadas de forma que se optimice la dilución y la dispersión de los contaminantes emitidos, para evitar que a nivel del suelo se sobrepasen los límites de calidad del aire, si se presentan condiciones meteorológicas desfavorables. En el artículo 83 habla sobre la determinación de la concentración de contaminantes en emisiones provenientes de chimeneas o ductos, los cuales se realizará según métodos aprobados por la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) o por medios equivalentes autorizados por el Ministerio del Poder Popular en competencia con materia del ambiente. En el decreto 2673 del año 1998, publicado en Gaceta Oficial, se encuentran las normas sobre emisiones de fuentes móviles. En el capítulo 1, artículo 1, se indica que este decreto tiene por objetivo establecer las normas para el control de las emisiones de escape y de las emisiones evaporativas provenientes de las fuentes móviles. En el artículo 2 se indica también que el ámbito de aplicación de este decreto comprende las fuentes móviles terrestres de más de 3 ruedas y que utilizan como combustible gasolina y diésel. En el artículo 3 se indica varias definiciones relacionadas a estas emisiones, tales como aceleración libre, año modelo, área frontal, conformidad del certificado en emisiones, centro de revisión, coeficiente de absorción, ciclo europeo de medición, emisiones de escape, contaminación del aire, etc. Luego tenemos en el capítulo 2, sección 1, límites de emisión establecidos según ciclos FTP 75 y transitorio de servicio pesado. Sección 2, límites de emisión establecidos según el ciclo europeo de medición. En la sección 3, límites de emisiones evaporativas. Y en el capítulo 3 tenemos límites de emisiones para las fuentes móviles a gasolinas y diésel en servicio. Tenemos condiciones de aceleración libre, del seguimiento y control en el capítulo tanto 2 y 4. Y en las tablas siguientes se puede encontrar vigencia de controles de emisiones en fuentes móviles a gasolina a partir del año modelo 2000, tanto gasolina como diésel. Luego, en el decreto 638 del año 1995, publicado en Gaceta, se encuentra una normativa que también se estudió en clase, que es sobre normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica.
En su artículo 1, ese decreto indica que tiene por objeto establecer las normas para el mejoramiento de la calidad del aire y la prevención y control de la contaminación atmosférica producida por fuentes fijas y móviles capaces de generar emisiones gaseosas y partículas. Luego, en el artículo 2 se definen distintas palabras relacionadas a este tema y luego se encuentran las tablas relacionadas a los límites de calidad del aire. Aunque Venezuela no se encuentra entre los primeros países emisores de gases de efecto invernadero, a nivel mundial sí es uno de los principales en Latinoamérica. Esto es porque, aunque existen normas que regulen la cantidad de contaminantes del aire, no existen actividades que se involucren dentro de la empresa que reduzcan estas emisiones. Entre los gases entre las actividades que pudieran reducir estos gases están la disminución de dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles, la reducción de metano proveniente de la ganadería, la reducción de óxido nitroso liberado por los fertilizantes sintéticos. Luego también tenemos la disminución de gases fluorados, lo cual incluyen los hidrofluorocarbonos o perfluorocarbonos utilizados en refrigeración y procesos industriales. Y actualmente muchas neveras todavía tienen refrigerantes fluorados que son una fuente muy peligrosa de estos gases de efecto invernadero. Y una opción sería reemplazarlos por refrigerantes hidrocarburos. Luego tenemos la disminución de humo de las fábricas, lo cual es importante ya que muchas de ellas no tienen el control suficiente para poder realizar sus operaciones sin afectar el medio ambiente, tales como empresas de chimó o como empresas de combustibles. En la siguiente lámina se pueden ver todas las referencias bibliográficas que fueron consultadas. Esperamos que la información suministrada haya sido de su agrado y utilidad. Muchísimas gracias por su atención.